Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California, presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Visítanos, estamos ubicados en el 1544 West 6th Street en la ciudad de Los Ángeles, California. Nuestro código postal 90017. En Iglesia Centro Misionero Belén, siempre tendremos un lugar para ti. Hechos capítulo 19, versículo 23. Estamos leyendo este pasaje, pero estamos tocando temas que se escribió acerca de lo que sucedió en este tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de Timoteo y también de Corintios. ¿Por qué razón? Porque aquí en Hechos se menciona la diosa Diana, y también el templo de la diosa Diana estaba en Éfeso, es la central de esa adoración, y ya explicamos por qué razón. Mientras que en Corinto estaba la diosa Afrodita. Entonces, por esa razón que se escriben pasajes, y el apóstol Pablo lo escribe basados en lo que estaba sucediendo en ese entonces, que son culturales, no son a principios de la Biblia, y lo explicamos. Y hoy vamos a continuar con el tema, pero vamos a leer este pasaje porque nos estamos basando en lo que dice aquí Hechos 19, 23. Vamos a leer unos versículos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Vamos a dejarlo ahí. Padre, gracias te damos por el privilegio que tú nos das, Señor, y por, Señor, esta oportunidad de tener este acceso a tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites escudriñarla, Señor. Y es un grande privilegio para nosotros, Señor, poder hacerlo. Hoy, como ministro tuyo, Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me das de enseñar. Pido, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, y que esta palabra sea enseñada conforme a tu voluntad. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, Señor, sino lo que tú quieres que se enseñe, Señor. Pido la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros, Señor, podamos ser ministrados y poder aprender de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y toda la honra y toda la gloria te la doy a ti, porque tú eres digno. Amén y amén. La semana pasada estuvimos explicando de que el pastor que queda en la iglesia de Éfeso, una de las 7 que se menciona en Apocalipsis, es Timoteo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pues él se basa en lo que estaba sucediendo aquí. Y la semana pasada vimos las contradicciones que aparentemente hay dentro de la Biblia. Por ejemplo, dijimos aquellos que creen que la Biblia se interpreta así como está, o se aplica literalmente así como está. Y claro, nosotros, a la luz de la palabra, la semana pasada vimos que no es cierto, porque si no, ninguna de las hermanas que estuviera aquí cantara o enseñara.
claro, algunos, los que tienen tendencia machista, aún teólogos, creen que sí, hay que sentar a la mujer y hay que callarla, porque es lo que dice el apóstol Pablo, y ninguno tiene derecho de cambiar lo que la Escritura dice. Pero entonces fuimos a lo que dijo el profeta Joel, que a los tiempos finales derramaré de mi espíritu, y aún vuestras hijas van a profetizar, dice. Y luego el cumplimiento ahí en Hechos, y el apóstol Pedro lo dice, de que cuando las personas decían que estos están borrachos, pero él dice no están borrachos, es el cumplimiento dicho por el profeta Joel, y se cumple. Y luego vimos otros pasajes el cual si aplicáramos literal, se contradice la Biblia, pero dijimos, la Biblia no se contradice, la palabra del Señor no tiene errores, amén. El ser humano es el que comete errores en interpretarlo. Y luego fuimos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y ahí estábamos cuando terminamos el estudio. Entonces vamos a retomar el estudio ahí donde estábamos. Primera de Timoteo capítulo 2, y ya vamos a llegar estuvimos hablando un poco acerca de la vestimenta, del por qué razón el apóstol Pablo dice que no pueden usar vestidos costosos, el cual dijimos, les pregunté a las hermanas cuánto es un vestido costoso, dicen que $300. Y ya cuando fuimos allá, por ejemplo, la blusa y el corte que se usa allá en mi país vale hasta 500, 800, hasta $1000. Entonces dije, si lo aplicáramos literal, imagínense, los primeros en caer son las hermanas indígenas. Y claro, esto uno tiene que ver a través de la Biblia, que a veces no son literales. Y quedamos en el versículo 9, leímos esto, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesan piedad. Y luego fuimos a lo que dijo el apóstol Pedro, de que lo exterior no es lo primordial, sino que lo interior. También Joel lo dice, que rasguen su corazón y no su vestidura. Ya explicamos eso. Y entonces ahora vamos a el versículo 11. Dice: la mujer, dice, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso lo dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo. Entonces dijimos que nosotros como iglesia, yo como ministro del Señor, no creo que esto se aplica literal. ¿Por qué razón? Porque hay varios pasajes que contradicen esto, y hoy vamos a ver otros pasajes, el cual el apóstol Pablo escribe también. Primero quiero enseñarles de que el ministerio de la mujer, también el apóstol Pablo lo respaldó. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 16. Ya tienen ahí Romanos, de ahí vamos a ver de cómo el apóstol Pablo, si él dijera aquí que no permite a la mujer enseñar, es más, a los diáconos dice: no permito a un neófito enseñar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un neófito? Una persona que no tenga tanto conocimiento en la palabra del Señor. Él habla de las falsas doctrinas, y también explicamos del por qué la doctrina solo el pastor lo puede enseñar. Y algunos dicen: ¿por qué me impides enseñar doctrina? No impedimos, siempre y cuando tiene que estar seguro de lo que enseña. Y vamos a ver un pasaje más después del por qué decimos. Dice Romanos capítulo 16, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. El apóstol Pablo mismo lo dice aquí a los romanos, que es diaconisa, o sea, ella ejerció un trabajo dentro de la iglesia. Las mujeres pueden ministrar dentro de la iglesia. Versículo 2 dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila es la mujer, es la que retomó después, y esto está en el libro de los Hechos, cuando dice que Priscila y Aquila fueron aquellos que estuvieron con él trabajando.
Y aquí vemos, hermanos, de que lo que le dice a Timoteo no es literal, simplemente lo escribe que es cultural por la razón que estaba sucediendo en Éfeso. En ese entonces hablamos del templo de la diosa Diana, y una de las razones del por qué el apóstol Pablo le dice: no permito a la mujer enseñar, porque en ese entonces, acuérdese que en ese entonces la mujer antes no tenía el mismo valor como lo tiene ahora. Aún en Estados Unidos antes la mujer no podía votar, es inferior al hombre, pero gracias damos a Dios porque hoy todos somos unos en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo respalda el ministerio de la mujer, que no hay contradicción dentro de la Biblia. Y yo siempre pregunto, para aquellos que sostienen y dicen la mujer no puede enseñar, entonces ¿qué me explicaría usted de esto? Y es lo que le digo yo a usted: cuando se dice algo, hermanos, no solo saquen el versículo, sino que busquen en toda la Biblia, porque hay tantos pasajes que respaldan el ministerio de la mujer. Amén. Ok, entonces ahí vamos a dejar esto ahí. Hay más todavía. Ahora quiero entrar en otro punto que está, le escribe el apóstol Pablo a la primera carta a los Corintios. Vamos a ver un capítulo que es controversial, pero dije no vamos a entrar en controversia, pero sí vamos a enseñar lo que creemos y por qué creemos y por qué no creo lo que no creo. Y es lo que yo quiero enseñar, y claro, a la luz de la palabra. Vamos a ver primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Siempre quiero hacer unas aclaraciones antes de entrar al punto. He dicho siempre, no podemos aplicarlo esto literal. ¿Por qué razón? Por ejemplo, allá cuando yo iba, a veces me invitaba a la iglesia y había tanto frío. Uno como hombre se ponía su gorra y no había ningún problema, porque hacían campañas en las carpas, abiertos al aire libre, y no había ningún problema. Por ejemplo, hay lugares, hermanos, donde en Escocia los hombres usan como una falda, y es la cultura ya. Entonces no podemos decir de que por qué razón ellos allá usan falda, y pareciera que cuando uno lee la Biblia, y esto que tiene que ver, pero es cultural. Hay muchas cosas que son culturales que uno tiene que ver lo que dice la Biblia. Pero vamos a leer aquí lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice: os alabo, hermanos, en el versículo 2, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dice que Cristo es el varón, la cabeza de todo varón. Aquí vamos a hablar de lo que es el velo, porque muchos dicen: ¿por qué no usan velo las hermanas? Que está en la Biblia, es cierto, está en la Biblia. Y otros dicen: ¿por qué no usan velo las hermanas? Y yo les dije, si le preguntaran a usted o a mí por qué no usamos velo dentro de la iglesia, ¿qué respuesta yo le daría a alguien? Por lo menos tengo que saber por qué no usamos velo. Primero, número 1, dice, hermanos, dice que Jesucristo es la cabeza de todo varón. Y luego dice, el varón es cabeza de ¿quién? Ok, vamos a entender primero ese versículo. Hermano, no está diciendo que Jesús, y luego dice ahí al final dice, y Dios la cabeza de Cristo. Muchos dicen de que Cristo es inferior al Padre. No es cierto. Él dice, cuando estaba orando por sus discípulos, dijo: Padre, la gloria que tú me la has dado a mí, se lo doy a ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero está hablando aquí de autoridad. Acuérdese cuando estaban en Getsemaní, dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es sujeción, pero no quiere decir que Jesucristo es inferior y que el Padre es superior, nada que ver. Entonces dice aquí que el varón es cabeza de la mujer. Si entendemos el primer versículo, vamos a entender todo. Dice, ahora, aquellos que dicen que aplican que el velo tiene que usarse dentro de la iglesia, pregunto, ¿de qué tipo de mujer está hablando aquí en el versículo que leímos? ¿Está hablando de las solteras, de las casadas, de las viudas o las divorciadas? Todas. Claro,
si uno lee, ahí dice. Pero claro, dicen los que enseñan hermenéutica, dicen que la Biblia se interpreta por sí sola. Y qué bueno que está la Biblia, está amplia y uno puede aprender demasiado dentro de la Biblia. ¿Cómo yo sé qué tipo de mujer es la que está hablando el apóstol Pablo? Vamos a Efesios y mire, ahí lo especifica en Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Qué tipo de mujer está hablando el apóstol Pablo aquí? Y vamos a ver por qué razón y qué tipo de mujer. Efesios capítulo 5, versículo 21. Ok, dice, vamos a leerlo, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, que dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. El apóstol Pablo está hablando a las casadas en Corinto. A la iglesia de Corintios les está diciendo a las casadas, número 1. No está hablando generalizado. El velo era para las casadas. ¿Por qué razón? Dice, y luego vamos a ver más después, pero ¿por qué razón? Porque dice que es señal de autoridad, de sumisión, de sujeción en esa cultura. Si usted llevaba el velo, eso quiere decir que estaba casada. Porque las prostitutas que ministraban dentro del templo de la diosa Afrodita se cortaban el cabello. Entonces el apóstol Pablo dice: hey, si tú no te pones velo, eso quiere decir, ¿qué quiere decir una prostituta? Hey, estoy libre, aquí estoy. Entonces el apóstol Pablo le dice: hey, las casadas, póngase el velo. Por ejemplo, hoy en nuestra cultura, ¿qué señal tiene la mujer que está casada? El anillo. No sé, creo que no todos tienen anillo, pero algunos se lo quitan. Por ejemplo, yo estoy casado, un ejemplo, y tengo yo mi esposa, y en el Facebook dice soltera, estudió en la Universidad de San Carlos. Luego se pone un vestido como que muy hasta arriba y enseñando un poco acá. Mire, hermano, yo le garantizo 100% que van a llegar miles de mensajes de puros compitas que están interesados. Pero ¿qué si dice casada? Es más, hasta se toma una foto conmigo. Mire, le garantizo 100% que ningún compita se va a atrever a mandarle un mensaje, porque es señal de que está casada. Lo mismo le dice el apóstol Pablo a las mujeres de Corinto. Y ahorita vamos a ver por qué le dice que el varón es cabeza de la mujer en autoridad, en sumisión. Por ejemplo, a mi esposa yo le puedo decir: ¿sabes qué? Mi camisa está arrugada, planchámelo. Yo le digo a una hermana soltera de aquí, no lo va a hacer. ¿Y tú quién eres para mandarme? Porque no aplica para toda la iglesia en general, aplica para las casadas. ¿Estamos? Lea Efesios y lea Corintios para que tenga sentido, y ahí lo interpreta correctamente la escritura, porque Pablo lo dice ahí a los Efesios y habla de lo mismo que está allá en Corintios capítulo 11. Vamos a regresar ahí en Corintios. Versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dice el 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, que dice, afrenta su cabeza. Pregunto, ¿usted ha visto a algún ministro hoy en día que se usa gorra? ¿En serio? Si somos de Guatemala, hermanos, hay un siervo de Dios que se enfermó y tiene que usar gorra por su salud, pero no le dicen nada. ¿Sabe que a veces los que dicen mucho, a veces no dicen nada a veces? Hermanos, ponerse una gorra, imagínense que a mí me toque predicar en el sol. Bueno, ya estoy moreno, ¿verdad? Pero hoy, por salud, tengo que cuidarme del sol.
pero porque el médico me recetó. Imagínense, yo tengo que exponerme al sol. De ninguna manera. Ahora, es cultural. Los judíos, a un judío no se le permite entrar al templo si tiene la cabeza descubierta. Bueno, digo, por eso le digo, hay cosas que no se aplican literalmente, es cultural lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no permito al hombre, si se cubre la cabeza, afrenta su cabeza. Ahora viene lo que es interesante. Bueno, todo es interesante, ¿verdad? Pero luego dice el 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Si usted es de aquel que cree que la mujer no puede ejercer un ministerio, aquí el apóstol Pablo no impide que la mujer profetice. ¿Qué es lo que impide el apóstol Pablo? Que profetice con la cabeza descubierta, es lo que impide él aquí, pero no impide el ministerio de la mujer. Dice, toda mujer que ora o profetiza, él reconoce el ministerio de la mujer, pero ahora dice que profetiza con la cabeza descubierta. Ahora pregunto, ¿qué es el velo para usted? Bueno, usted dice, la Biblia lo dice, sí, pero ¿qué es el velo para usted? Todos los que usan velo le llaman velo a esto. Esto no se llama velo, se llama mantilla y surgió en España. ¿Quiere usted saber qué es un velo? Ok, vamos a la Biblia. Génesis capítulo 24. Bueno, me lo voy a quitar porque me veo raro con esto. Capítulo 24, versículo 65. Vamos a ver, ahí se menciona el velo. 24, 65. ¿Lo tienen? Ok. Dice, porque había preguntado al criado, está hablando de Isaac. Sí, la esposa de Isaac. Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que venía, o sea, la esposa, por el camino hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y dice, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué tipo de velo es esto? Vamos más adelante, no lo menciona, pero le voy a explicar de esta manera. ¿Se acuerda cuando Jacob se quería casar con Raquel? ¿Será tan ciego Jacob que no se dio cuenta que era Lea? Si fuera esto. ¿Qué es el velo entonces? ¿Es una mantilla? Cuando usted va al griego, al hebreo, no dice una casita en la cabeza, un trapo en la cabeza, dice algo que te cubre todo el rostro, hasta incluso el cuerpo. ¿Usted se quiere usar velo, hermano? Hermana, perdón. No tenemos nada en contra, tráigalo. Pero no lo haga a medias, hágalo completo. Porque sirve taparse la cabeza si está enseñando todo abajo. O sea, hágalo todo, mire, no lo hagamos a medias. ¿Quiere hacer algo? Hágalo bien. Vaya al hebreo y al griego y va a ver por qué razón dice el apóstol Pablo. En esa cultura es lo mismo. ¿Por qué? Porque las prostitutas que entraban, a las sacerdotisas, las que ministraban dentro del templo,
se cortaban el cabello y enseñaban todo porque atraían a los hombres. Por eso se ponían mucho oro en el cabello. Usted que ve los 10 mandamientos, la esposa de Faraón, de ahí sacan toda la historia. Por eso el apóstol Pablo, no usen oro. Imagínense, dije, los que tenemos en los dientes, lo sacamos todo. Algunos traen en el pie, traen cadenas en los pies. Vea las escrituras. Usted puede ver el velo en todo. ¿Cómo es que Moisés se puso? Los judíos, ¿cómo usan esto? Las que sí practican esto literalmente son las musulmanas. Ese es el verdadero velo. Jacob no hubiese sido engañado si fuera un velo como el que nosotros entendemos, pero no era simplemente en la cabeza, era todo el rostro, solamente los ojos podían ver. Por eso que cuando Jacob se despertó, híjole, me dieron la fea, y no la que quería, porque el velo cubría todo el cuerpo. ¿Quiere usted usar velo? Tráigalo. No hay ningún problema, no es una doctrina, es algo cultural. ¿Estamos? Entonces, cuando a usted le preguntan hoy por qué no usan velo en su iglesia, usted ya sabe por qué. Y dele una explicación bíblicamente. Vamos a regresar ahí a Corintios. Dice: pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, el apóstol Pablo ahí luego dice en el versículo 6, dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Si es vergonzoso para una mujer, claro que sí. Enseñar algo que no tiene que enseñar es vergonzoso para una mujer digna, hemos dicho. Y no estamos, siempre voy a ser repetitivo, no estamos dando crédito de que uno venga como se le da la gana. Estamos hablando de una forma de vestirse decentemente. ¿Estamos? Y dice, da dos opciones: que si se corta, si no se cubre, pues mejor que se rape. Y es entonces, las esclavas en ese entonces, ellas se rapaban el cabello. Es más, el apóstol Pablo, ahí en Hechos, hubo una ocasión que él se rapó el cabello porque tenía que ir a Jerusalén. Ellos tenían un voto que todos los judíos se rapaban el cabello, pero a las mujeres, cuando una mujer tenía el cabello rapado, era una esclava. Entonces el apóstol Pablo dice: mejor que te digan esclava y no prostituta en esa cultura. Por lo tanto dice: si no te cubres, pero mejor rápatelo, que es mejor a que quedes con el cabello corto. Y es que las mujeres que estaban ahí en el templo se cortaban hasta aquí nada más. Eso en esa cultura. Versículo 6 dice, 6: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 7: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. 8: porque si el varón no procede de la mujer, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Por eso es que la mujer tiene que sujetarse, claro. Pero vamos a leer todo completo para ver qué dice. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y estuve meditando en esto, porque dice: el primer hombre, Adán, que hizo Dios, de su costilla sacó a la mujer. Ahora, ¿qué sucediera hoy en día si todas las mujeres salieran de nuestras costillas? Por ejemplo, mi esposa, de aquí lo saca el Señor, me duermo y al siguiente día ya está ahí. ¿Cómo tuviéramos a la mujer debajo de nuestros pies? Pero desde entonces, levante aquí la mano el hombre que no ha nacido de mujer. Por eso no hay que subestimar a la mujer, porque todos nacimos de mujer.
Es más, el apóstol Pablo habla de Cristo que es nacido de mujer, lo dice en Gálatas. Por eso no hay que subestimar a la mujer. Dice, ni es el varón sin la mujer y la mujer sin el varón, porque en Cristo somos uno. Por eso es que cuando se casan vienen a ser una sola carne. La mujer no es inferior al hombre. En Cristo solamente de autoridad y de sujeción. Vamos a leer ahora el versículo 13. Dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta que les dice. La naturaleza misma, dice, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Alguna vez usted se ha confundido con alguien? Cuando vea a un hombre caminando ahí y dice, esta chava como que me cae. Y cuando uno ve con bigotes, o sea, la naturaleza misma, no son los animales, porque si vamos a toda la naturaleza no es cierto, porque los que tienen la melena, por ejemplo los leones, son los machos, entonces no aplican eso, pero en la naturaleza del ser humano. Ahora, ¿usted ha visto una mujer con barba? Eso se ve horrible. Por eso el apóstol Pablo es mismo la naturaleza, un hombre con cabello cortado. Ahora siempre, y le he dicho a mi novia, ¿sabes qué? Le dije yo, a mí no me gusta que tengas el mismo peinado que yo, porque me gusta una mujer con cabello largo. Ahora, dije, si a usted le gusta su mujer con cabello corto, es usted. Pero por mi parte, a mí me gusta ver una mujer con cabello largo. Y qué hermosas se ven las hermanas con cabello largo. Ahora, hay algunas que por medicamento, por problemas de enfermedad, tienen que cortarse el cabello. Eso nada que ver, por eso no aplica literal. Imagínense, a las que tienen cáncer, ellas no tienen cabello. Y si aplicamos esto literal, entonces hay cosas que no se aplican literal, son culturales. 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Luego dice, porque en lugar de velo, ¿qué? En lugar de velo, ¿qué? Ahí está. En lugar de velo, le has dado el cabello. Ahora dije, y siempre aclaro, si usted, hermana, quiere traerse velo, tráigalo. No tengo ningún problema, no tenemos ningún problema con que traiga velo. Pero no lo haga a medias tampoco, hágalo bien. ¿Quiere usar el velo? Use el velo. Dice, y luego el 16 dice, con todo esto dice, si alguno quiere ser contencioso, pues hágalo. Nosotros no tenemos tal costumbre, dice, ni las iglesias de Dios. El apóstol Pablo les escribe a los corintios basado en el templo de la diosa Afrodita. Le escribe a Timoteo basado en el contexto del templo de la diosa Diana que está en Éfeso, porque en Éfeso estaba la diosa Diana, y cuando le escribe a Timoteo, Timoteo estaba ministrando, el pastor de la iglesia ahí en Éfeso. Él lo dice ahí en el versículo 1 del capítulo 1, lo dice que te pedí que te quedaras en Éfeso. Le escribe a Timoteo. No son doctrinas y no hay que aplicarlo literal, tampoco hay que aplicarlo a todo, porque las culturas cambian. No es lo mismo aquí como en otros países. Todo cambia cuando es cultural. Este no es un principio divino. ¿Qué es un principio? Por ejemplo, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese sí se aplica universal y a todo ser humano, porque la santidad es lo que nos lleva para ver a nuestro Señor ese día. Esto no es un principio, es algo cultural. Y hay muchos pasajes en el cual usted puede ver ahí de cómo no se aplica literal, sino que es cultural. Claro, cuando uno investiga, y ahí se da uno cuenta de que ahí está en la Biblia, pero dependerá de uno cómo es que uno vaya a investigar, y la investigación le ayuda. Ahora vamos a regresar ahí en Hechos. Hechos capítulo 19. Versículo 34 vamos a leer. Ya después de que sucedió esto, hubo un problema ahí, hubo una discusión ahí en Éfeso. Luego en el 34, pero cuando le conocieron que era judío,
todos a una gran voz, casi por 2 horas, gritaban: grande es Diana de los Efesios. Ahí sucedió, hermanos, de que toda esta gente estaba en contra del evangelio, ahí en Éfeso, porque estaba el templo de la diosa Diana. Y ellos se unían y gritaban por 2 horas, cantando que grande es diosa Diana, ahí en Éfeso. La idolatría estaba bien fuerte allí en ese entonces. Pero llegan aquellos que predican el evangelio, y por eso es que el pueblo se levanta en contra de ellos, por uno que llamado Demetrio, que estaba haciendo las imágenes o pequeñas imágenes de la diosa Diana, y sucede esto. Y ya llegamos ahí al final. Entonces solo quiero enseñarles algo de que ahí en Hechos, vamos a regresar un poco atrás en Hechos. Ahí en el capítulo 18, 24, de cómo las mujeres, el apóstol Pablo en ninguna manera está en contra del ministerio, porque aquí vamos a ver cómo Priscila y Aquila trabajan aquí. Hechos capítulo 18, versículo 24. Mire lo que dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolo era un judío, era de Alejandría, y venía y predicaba el evangelio y se ganaba multitudes, pero tenía un error, que no estaba predicando el evangelio, el bautismo en el Espíritu Santo, sino estaba predicando el bautismo de Juan. Ahora, ¿qué pasaría hoy en día si trajéramos a Apolo en el 2017? Usted ve a uno que ganándose multitudes, pero tiene un error en contra, algo que tiene que ver con la doctrina. ¿Qué usted haría o qué yo haría hoy en día? Vamos a ver lo que hizo Priscila y Aquila. 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila fueron los maestros de Apolos, fueron los que lo instruyeron para que él después de eso enseñara el camino correcto. Priscila fue una mujer que trabajó con Pablo y que fue útil para el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca subestima el ministerio de la mujer. Y nosotros en estos Timoteo y Corinto, donde vimos que él dice que no permito a la mujer enseñar, sino que aprenda en silencio, es cultural. Hoy a través de la Biblia vamos a ver y hemos visto que todos tenemos el mismo valor delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hemos llegado a la conclusión ahí del capítulo 19 del libro de los Hechos, y ya para la otra semana vamos a hablar del capítulo 20. Hemos hablado aquí lo que sucedió lo que se escribe en ese entonces por la diosa Diana, y son pasajes que están dentro de la Biblia, pero no se aplican literalmente, sino que hay que investigar, y claro, con la ayuda del Espíritu Santo uno se da cuenta de lo que dice o lo que quiso decir el apóstol en ese entonces. ¿Estamos? Ok, entonces, hermanos, cuando es algo cultural no se aplica universal. Cuando es un principio dentro de la Biblia se aplica universal. La santidad es un principio y es universal. La obediencia es un principio y es universal. Todo esto son principios que se aplican universal. Amén. Estamos y vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Amén. Y la otra semana vamos a darle ahí vamos a comenzar el capítulo 20 del libro de Hechos. Amén. Y enseñamos porque eso es lo que creemos, y por qué creemos lo que enseñamos. Entonces nosotros no tenemos nada en contra del velo. Dijimos, si alguien se quiere traer velo, es más, algunos hermanos que nos ven a través de la televisión y que usan velo, pues gloria a Dios, pero nosotros no usamos aquí, las hermanas no lo usan, y no es algo que aplicamos literal porque es algo cultural en ese entonces. Pero sí creemos en la santidad, que sin santidad
sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. En ese principio sí creemos. Por lo tanto, nosotros como iglesia de Dios creemos esto. Y todos aquellos que nos han visto esta noche y que quieren aceptar a Jesús, acuérdese del ladrón que estaba en la cruz. Solo reconoció a Jesús, no tenía vestimenta aún, pero Jesús no ve lo exterior, ve lo interior primeramente. Y cuando tú le entregas tu corazón, Él también puede cambiar lo exterior. Y venimos a ser nuevas criaturas, como lo dijo el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si deseas aceptar a Jesús, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Espíritu Santo. Amén y amén.